2017-2022. Para esto he desarrollado una formulación de problemas y era cuál será la eficiencia de las técnicas de fitorremediación de metales pesados basado en artículos científicos en el periodo 2017-2022. Para eso formulamos preguntas específicas en la que nos preguntamos en qué medida la efectividad de las técnicas de fitorremediación contribuye a la eficiencia de la remoción de metales pesados. Otro, ¿qué factores influyen en esta eficiencia de estas técnicas y cuáles son estas especies más efectivas en la fitorremediación, principalmente de metales pesados? El objetivo que nos planteamos fue evaluar la eficiencia de estas técnicas de fitorremediación. Recordemos que hay mucha información respecto a esto, entonces quisimos hacer una evaluación en este periodo de tiempo. Para esto nos planteamos qué objetivos específicos tendríamos que cumplir. La primera era determinar la efectividad de las diferentes técnicas de fitorremediación. La segunda era el analizar qué factores influyen en esta eficacia de estas técnicas de fitorremediación. Y la tercera, identificar qué especies son las más efectivas en la fitorremediación principalmente, ¿no? Hicimos una revisión de la literatura, revisamos a Santoyo, a Reategui, a Solowski, Sharma y Singh, ¿no? Por no decir, este es un resumen de lo que hemos revisado, porque revisamos alrededor de más de 90 investigaciones. Santoyo, principalmente en su investigación titulada Ecotoxicología sobre la bioacumulación de metales pesados en dos especies vegetales asociadas a los jales de Huauta, Morelos, ha buscado esta capacidad de bioacumulación y este efecto que podría tener Bachellia campechiana y Protaria pumila. Principalmente las plantas, utilizó un enfoque cuantitativo, diseño experimental, y como resultados se dio cuenta que existía un potencial para fitorremediar con una capacidad de bioacumulación de estas plantas, principalmente cromo, cobre y plomo, y vio que esto se acumulaba en la raíz, en los tejidos foliar principalmente, ¿no? Entonces, Reategui también hace una investigación, efecto de la dosificación de Pleurotus ostreatus en la absorción de metales pesados en suelos contaminados. Chawindo utilizó un diseño experimental unifactorial y concluye que los metales pesados como plata, fierro, mercurio, molibdeno y selenio tenían un porcentaje de absorción medio superior al 50%. Solowski, de igual manera, hace su investigación en suelos tropicales y concluye que finalmente la fitorremediación de metales pesados tiene que estar acompañada de prácticas de intervención humana principal. Sharma Manchana, también en el 2018, habla del papel de las plantas terrestres y macrofitas acuáticas en la remediación de suelos y aguas contaminadas con radionúclidos y metales pesados. Concluye principalmente que estos radionúclidos son lo suficientemente capaces de producir una amenaza potencial para la salud debido a su larga vida media y translocación sin esfuerzo en el cuerpo humano. Entonces, este es un resumen de toda la información que se ha revisado. Podemos ver acá en imágenes la fitoextracción que implica esta absorción de metales contaminados a través de las raíces y su acumulación en tallos y hojas. La fitoestabilización principalmente también hace la absorción a las raíces para poder inmovilizar y reducir la cantidad de contaminantes en el suelo. Tenemos otra imagen acá, la fitovolatilización, que también trata este proceso de que estas plantas puedan absorber los contaminantes en la parte superior, en la parte aérea de las plantas, ¿no? La rizofiltración utiliza las raíces de las plantas para absorber la mayor cantidad de contaminantes presentes en el agua, utilizando plantas acuáticas principalmente, ¿no? La metodología del proyecto fue una investigación aplicada, no experimental, transversal. El método, el enfoque que se aplicó fue cualitativo, a través del análisis documental retrospectivo deductivo. Para esto se utilizaron categorías y subcategorías. Las categorías los voy a mencionar en la siguiente tabla. Las técnicas que utilizamos estaba referido al análisis documental y el instrumento fue la ficha de análisis documental, ¿no? Esta es una explicación basada en los autores que apoyan la investigación que he realizado respecto al tipo, la técnica y al diseño. Las categorías que hemos tocado principalmente estaba referido a las técnicas de fitorremediación utilizada, a la concentración de metales pesados y a la selección de plantas, de especies de plantas,
para esto hemos tenido que ver que estas técnicas son fitoinmovilización, fitoextracción, fitoestabilización y fitovolatilización. Esta concentración de metales a través de metales pesados, las áreas y los métodos de medición que se ha podido emplear, y estas especies donde tienen principalmente la capacidad de acumular, ¿no? El escenario de estudio, porque toda vez que planteé esta investigación de carácter cualitativo, obedece a que nosotros hemos podido identificar ciertas características de los participantes. Nuestro escenario de estudio estaba basado en evaluar estas técnicas de fitorremediación, principalmente en artículos científicos como Science Direct, Scopus, Spring, EBSCO, Cielo, Jalnet y otros, alojados en bases de datos como ProQuest, Google Académico, Alicia, Concitec y Renato. Los participantes están referidos principalmente a aquellos que nos van a orientar, que nos van a dirigir a través de estas experiencias, poder nosotros plasmar esta investigación. Los participantes de este proyecto están conformados por una variedad de investigaciones que se recopilaron a lo largo de las plataformas académicas. Las técnicas, ya hemos dicho que las técnicas vendría a ser la técnica de análisis documental, y el instrumento fue la ficha de análisis documental, ¿no? El procedimiento que hemos empleado, este es un resumen para hacer la búsqueda necesaria. Hicimos la búsqueda en estas plataformas a través de palabras claves como especies nativas, fitorremediación, contaminación del suelo, metales pesados, no solamente en castellano, sino que también en inglés. Ahí está, este es un resumen de las fuentes de investigación que utilizamos. El número total aproximadamente, revisamos 96 referencias bibliográficas para hacer esta investigación, pero yo aseguro que fueron más de 96 porque muchas otras páginas se revisó, ¿no? Sin embargo, utilizamos un criterio de exclusión y exclusión porque era necesario utilizar esto. Excluimos a partir de esto por duplicidad, por cierta irrelevancia, porque los títulos y los resúmenes no correspondían, por el año que tampoco no correspondía, ¿no? Entonces, todos estos criterios se utilizó para seleccionar finalmente documentos en un número de 38, y a partir de esto pudimos hacer una revisión en un número de 8 autores, ¿no? Las investigaciones refieren que un trabajo de esta naturaleza que estoy presentando pueden hacerse a partir de 2 o 3 comparaciones o análisis de estos autores, y como un máximo de 10 consideran que podría ser un número muy prudente para el análisis, porque si no se podría llegar a un sesgo, ¿no? Establece también que tenemos un rigor científico basado en la dependencia, la credibilidad, la transferibilidad y la conformidad principalmente. El método de análisis fue el de la ficha de análisis documental, y utilizamos para esto, para recopilar a través de una matriz de categorización a priorística. Utilizamos el Excel como método de análisis porque nos permitió no solamente hacer nuestra triangulación, nuestra matriz, sino que pudimos hacer una revisión inicial de toda la información que tuvimos. Esto lo sistematizamos y lo definimos en categorías y subcategorías. Los resultados a los que nos hemos referido principalmente es esto, respecto al primer objetivo, respecto a las técnicas de fitorremediación versus la eficiencia de remoción. Podemos ver que todas estas técnicas tienen un porcentaje de remoción mayor al 40%. Fitoestabilización, fitoextracción, rizofiltración. Sin embargo, puedo decir que la combinación de ambas técnicas podría generar mayor cantidad de remoción, mejorar su porcentaje de remoción. Al costado he considerado una tabla donde está el porcentaje de eficiencia de remoción y las plantas que principalmente actúan y ayudan a que este porcentaje sea mayor, ¿no? Respecto al objetivo número 2, respecto a la concentración de metales pesados, aquí están las especies mostradas, los metales que son absorbidos a través de este factor de translocación, factor de bioconcentración aérea o factor de bioconcentración radicular, que no es otra cosa que el tema de transporte, el tema de acumular metales en la parte aérea y el tema de acumular metales en la parte de la raíz. Principalmente aquí hay todo un trabajo hecho en base a todas las plantas que hemos podido revisar, y no solamente podría decir que solamente una planta tiene la capacidad de absorber un metal, sino que estas tienen la capacidad también de absorber muchos metales. Entonces va a depender mucho de las condiciones, no solamente ambientales, sino de las condiciones del estado de la planta, del estado de nutrientes que pueda recibir y del estado donde se encuentra también, ¿no?
Entonces, acá, respecto a mi objetivo número 3, el resultado que puedo obtener es que principalmente la distribución de estas especies se encuentra a partir desde los 3.000 metros, las que hemos estudiado, ¿no? A partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, y principalmente su ubicación se encuentra en los Andes de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia principalmente. Esto no es limitante porque hemos encontrado otras investigaciones que a nivel mundial se utilizan otros tipos de plantas que también hacen fitorremediación. El tema está, ¿cuáles son las plantas que tienen mayor efectividad? Y para esto, acá hemos empleado ya en la discusión de resultados, hemos comparado en lo que dice Fogg, Chapyana, Corpus, Chan, Martínez, León, Dávila y Walter y Torres, principalmente sobre qué tipos de plantas son excluyentes, sobre qué tipo de plantas son indicadoras y qué tipo de plantas son acumuladoras y bioacumuladoras. Entonces, a lo largo de este análisis he podido determinar que justamente muchos de los autores concuerdan de que esta capacidad es propia de ciertas plantas que ellos han investigado, ¿no? Entonces, hay una similitud, hay una comparación. Tenemos acá el segundo aspecto que es aspectos, factor de traslocación y factor de bioconcentración también, donde Shen, Chan, Beon, González, Shang, Sanz, Cartay y Franz y Soin hacen un análisis de estos resultados donde se dan cuenta que igual hay un factor de fitorremediación superior al 85% empleando fitoextracción, mientras que el resto podría darse de diferente manera, ¿no? Entonces, estas investigaciones están apoyadas por muchos otros investigadores que a lo largo de este tiempo pues, se encuentran desarrollando, ¿no? Y de acuerdo a su potencial, también hemos hecho una comparación en cierto tipo de plantas de estos autores que concuerdan que hay una capacidad de fitorremediación, ¿no? Las conclusiones a las que podemos llegar principalmente son que la eficiencia de las técnicas de fitorremediación en metales pesados está condicionada a la especie vegetal, a la robustez, al grado de tejido que pueda tener la planta, siendo las especies nativas con mayor capacidad de fitorremediación, porque obviamente están alojadas y viven en un nicho ecológico ya determinado. La segunda es que la fitoextracción y la fitoestabilización, que eliminan metales pesados como el cobre y el plomo, fueron los tratamientos botánicos más comunes utilizados para la extracción de metales pesados. Esto se debe a la amplia gama de técnicas que permiten la creación de mecanismos más eficientes, ¿no? Otra conclusión fue las especies como Brassica huncea, Acacia farnesiana, Amaranthus híbridos, Brassica rapa, Acacia salina, Acacia parviflora, Macharia cp, Macharia nucus, remueven entre 50 y 60% de metales pesados. De estas especies, las especies nativas cuentan con una capacidad hiperacumuladora que menciono ahí, ¿no? Mayores al 10%. Finalmente, otra conclusión que tenemos de que la distribución de estas especies, ya lo hemos dicho, se encuentra en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, en zonas altoandinas, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, como yo lo volví a repetir, también esto se ha podido comprobar a lo largo de todo el mundo con diferentes especies que también, por naturaleza, podría mencionar de que la planta tiene esta capacidad de absorción, no solamente de agua, sino absorbe todos los tipos de metales y nutrientes que pudieran darse para su supervivencia. Pero sin embargo, algunas con estos estudios han demostrado que pueden tener una mayor capacidad, ¿no? Recomendamos seguir identificando especies nativas en nuestro país que cuenten con la capacidad de remediación de suelos contaminados para poder incluir y evitar el uso de especies introducidas, porque las especies nativas son las que dan mejor resultado en este tipo de técnicas. Profundizar los estudios identificando las condiciones específicas en las cuales estas técnicas han mostrado mejores resultados, como la presencia de ciertos tipos de suelos con pH, contenido de materia orgánica, textura, capacidad de retención de metales, así como las condiciones ambientales, temperatura, humedad, luz y agua. Finalmente, usar las técnicas de fitorremediación para la extracción de metales pesados en suelos contaminados por minería artesanal, ya que su aplicación es de bajo costo, permitiendo mejorar la calidad del suelo. Crear una base de datos. Mi última recomendación es crear una base de datos para una adecuada transferencia de información a usuarios e investigadores de la academia, lo que permitirá identificar las especies más prometedoras y potencialmente útiles en futuros proyectos de fitorremediación. Muchas gracias, señores doctores miembros del jurado.
Se agradece su exposición. Pasamos a la ronda de preguntas. A ver, maestro Luis Lozano, su pregunta. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta que de todas las tesis que ha revisado el jurado, usted es la única que presenta este enfoque cualitativo, ¿no? A diferencia de los demás que tienen el enfoque cuantitativo, ¿sí, no? Es un poco lo que me llamó la atención inicialmente en la revisión del trabajo. ¿No precisan esos lo que quisieras es sí, ¿me escuchan? Entrecortado, doctor, disculpe, entrecortado, lo estoy escuchando. No sé si los miembros del jurado lo escuchan, pero está entrecortado. Está entrecortado. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Ya, sí, como lo que decía, como su tesis es la única que tiene este enfoque cualitativo, quería consultar si llegó a emplear algún aplicativo, comentario a las fichas de recolección de información. ¿Algún aplicativo? Sí, porque de ustedes es el único que es enfoque cualitativo, las demás tesis que hemos habían revisado. El aplicativo que he utilizado es el Mendeley, que es principalmente para poder de una manera muy rápida sistematizar la información, aparte obviamente del Excel, aparte revisé el Atlas T también, el MATLAB también he revisado, pero lo he utilizado en menor medida obviamente porque la información que manejaba era un poco diferente, por ejemplo, a una investigación social. Entonces, esas han sido las que he utilizado, doctor, principalmente en el Mendeley como organizador. Ok. Gracias. Muy bien. A ver, pasamos a la pregunta correspondiente del doctor García Tallero. Adelante. Sí, gracias. Las felicitaciones al expositor. Una pregunta importante. Usted habla de la utilización de especies nativas, pero ¿qué repercusiones o qué impactos ambientales podría suceder si se utilizan especies no nativas? Como se ha mostrado en algunos momentos en el trabajo. Okay. Gracias, doctor, por la pregunta. La inclusión de otras especies no nativas trae con consiguiente, primero, a nivel de planta, introducir una especie no nativa, una nativa, podría ser foco de enfermedades, de plagas y de algunos otros comportamientos que puede tener como planta, como por ejemplo, podrían ellos abarcar un área superior, como en el caso de eucalipto, que fue incorporado a la zona de la sierra, donde los suelos pues son ácidos, ¿no? Y donde se planta el eucalipto hay un beneficio económico, pero todo lo que está a su alrededor es ácido y no crece ninguna planta. Sin embargo, una especie nativa como el quianual es plantada y al costado sí podría haber puede prosperar otro tipo de plantas. Entonces, eso es principalmente el hecho de no incluir plantas introducidas. Obviamente sí podrían crecer más rápidamente, pero el comportamiento podría incluso eliminar a las otras plantas que son nativas, obviamente, porque tienen una naturaleza propia, inmunológica y de desarrollo muy lento, obviamente, porque es nativa,
frente a una que pueda ser introducida y pueda incluso ganar mayor nutrientes a nivel de cobertura. Entonces, eso es principalmente la ventaja. Ahora, ya hablando netamente para el tema de fitorremediación, estos problemas se ha podido ver también porque no desarrollan y pueden incluso degradar y erosionar el suelo. O sea, podrían tener una capacidad de extracción, pero también le van a degradar el suelo, mientras que la nativa, su capacidad de extracción va a ser menor, obviamente, pero no te va a degradar el suelo. Eso es principalmente, doctor, en todas las investigaciones que he revisado que refieren a esto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pasamos a la pregunta del maestro Carlos Tome.